Imaginación despierta. Capítulo 6. Está en el interior. Ríos, montañas, ciudades, pueblos, todos son humanos. Y cuando entras en sus senos, caminas en cielos y tierras, así como en tu propio seno llevas tu cielo y tu tierra y todo lo que contemplas. Aunque parezca que está fuera, está dentro, en tu imaginación, de la que este mundo de la mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén. Para Blake, el mundo interno era tan real como la tierra externa de la vida de vigilia. Consideraba sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake redujo todo a la base de su propia conciencia. El reino de Dios está dentro de ustedes. Lucas 17:21. El ser real, el ser imaginativo, ha investido al mundo exterior con todas sus propiedades. La aparente realidad del mundo externo, que tanto le cuesta disolver, es solo una prueba de la realidad absoluta del mundo interno de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El Padre y yo somos uno. Juan 6:44, 10:30. El mundo que se describe a partir de la observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el individuo descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él a menos que él lo atraiga, y que no hay nadie a quien cambiar, sino a sí mismo, a su propio yo imaginativo, su primer impulso es remodelar el mundo de la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna tan fácilmente. En el momento en que deja de ajustarse a la disciplina externa, debe imponerse una disciplina mucho más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no es totalmente ilimitada y libre de moverse a su voluntad sin ninguna regla que la limite. De hecho, es lo contrario. La imaginación se mueve según el hábito. La imaginación puede elegir, pero elige de acuerdo con el hábito. Despierto o dormido, la imaginación del individuo está obligada a seguir ciertos patrones definidos. Por eso es necesario que cambie la influencia del hábito. Si no lo hace, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el ser humano, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es perfecto y bueno. Ejerce su absoluta libertad de la necesidad, dotando al ser físico externo de libre albedrío para elegir seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Escojan hoy a quien han de servir. Josué 24:15. Pero una vez hecha y aceptada la elección, de modo que forme la conciencia habitual del individuo, entonces la imaginación manifiesta su infinito poder y sabiduría, moldeando el mundo sensorial exterior del devenir a imagen del habla y las acciones internas habituales del individuo. Para realizar su ideal, las personas primero deben cambiar el patrón que ha seguido su imaginación. El pensamiento habitual es indicativo del carácter. La manera de cambiar el mundo externo es que el habla y la acción interna coincidan con el habla y la acción externa del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos hagamos coincidir el habla y la acción interna con el habla y la acción del deseo cumplido, son incapaces de nacer. El habla y la acción interna son los canales de la acción de Dios. Él no puede responder a nuestras plegarias a menos que se ofrezcan estos caminos. El comportamiento externo del individuo es mecánico. Está sujeto a la coacción que le aplica el comportamiento del ser interno. Y los antiguos hábitos del ser interno se mantienen hasta que son reemplazados por otros nuevos. Es una propiedad peculiar del segundo ser o el ser interior, que da al ser exterior algo similar a su propia realidad de ser. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interior dará lugar a los correspondientes cambios exteriores. El místico llama a un cambio de conciencia muerte. Por muerte se refiere no a la destrucción de la imaginación y del estado con el que se estaba fusionando, sino a la disolución de su unión. La fusión es unión más que unicidad. Por lo tanto, las condiciones a las que dio lugar esa unión se desvanecen.
Yo muero cada día, dijo Pablo a los Corintios. Blake le dijo a su amigo Craig Robinson: no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida. Pero la mayoría de la gente muere muy tarde y toma un tiempo muy despiadado en morir. Dios sabe que sus vecinos nunca los ven levantarse de entre los muertos. Para el ser externo de los sentidos, que no sabe nada del ser interno, esto es pura tontería. No obstante, Blake dejó muy claro lo anterior cuando el año anterior a su muerte escribió: William Blake, uno que se deleita con la buena compañía, nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando la persona tiene el sentido de Cristo como su imaginación, ve por qué Cristo debe morir y resucitar de entre los muertos para salvar a las personas, porque debe separar su imaginación de su estado actual y hacerla coincidir con un concepto más elevado de sí mismo si quiere elevarse por encima de sus limitaciones actuales y así salvarse. A continuación, una bonita historia de una muerte mística que fue presenciada por una vecina. La resucitada escribe: la semana pasada, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las vacaciones de Navidad, ya que ella pensaba ir al este. Me dijo que me confirmaría esta semana. Tuvimos una conversación muy agradable y le hablé sobre ti y tus enseñanzas a propósito de una discusión sobre el libro Un experimento con el tiempo de Dunn que ella había estado leyendo. Su carta llegó el lunes. Al recogerla, tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando la leí, me dijo que podía quedarme con la casa y me dijo dónde conseguir las llaves. En lugar de alegrarme, me deprimí aún más, tanto que decidí que debía haber algo entre líneas que estaba percibiendo intuitivamente. Abrí la carta y leí toda la primera hoja. Al pasar a la segunda me di cuenta de que había escrito una postdata en el reverso de la primera hoja. Consistía en una descripción extremadamente directa y contundente de un rasgo desagradable de mi carácter que había luchado durante años por superar, y durante los últimos 2 años creía haberlo conseguido. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, descrito con exactitud clínica. Me quedé sorprendida y desolada. Pensé: ¿qué está tratando de decirme esta carta? En primer lugar, me invitó a usar su casa, ya que me había estado imaginando en un lugar encantador durante las vacaciones. En segundo lugar, nada viene a mí a menos que yo lo atraiga. Y en tercer lugar, no he escuchado más que buenas noticias. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Es que algo en mí se corresponde con esta carta, y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Volví a leer la carta y al hacerlo me pregunté: ¿qué es lo que debo ver aquí? Y entonces lo vi. Empezaba así: después de nuestra conversación de la semana pasada, creo que puedo decirte... Y el resto de la página estaba tan salpicada de era y estaba como pasas en un pastel de semillas. Entonces me invadió una gran sensación de euforia. Todo había quedado en el pasado. Lo que tanto me había costado corregir estaba hecho. De repente me di cuenta de que mi amiga era testigo de mi resurrección. Di vueltas por el estudio exclamando: «Todo es cosa del pasado. Ya está hecho. Gracias, ya está hecho». Reuní toda mi gratitud en una gran bola de luz y la proyecté directamente hacia ti. Y si viste un relámpago el lunes por la tarde, poco después de las 6 fue eso. Ahora, en lugar de escribir una carta a Cortés porque es lo correcto, puedo escribir agradeciendo sinceramente su franqueza y dándole las gracias por el préstamo de su casa. Muchas gracias por estas enseñanzas que han hecho de mi amada imaginación mi verdadero Salvador. Y ahora, si alguien le dice: «Mira, aquí está el Cristo», o «allí está», ella no le creerá, porque sabe que el reino de Dios está dentro de ella y que ella misma debe asumir toda la responsabilidad de la reencarnación de su ideal y que nada más que la muerte y la resurrección la llevarán a él. Ha encontrado a su Salvador, su amada imaginación, expandiéndose para siempre en el seno de Dios. Solo hay una realidad y es Cristo, la imaginación humana, la herencia y el logro final de toda la humanidad. Para que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios
4, 14, 15.